Señor, gracias porque nos das el día de hoy la oportunidad de acercarnos hasta tu trono, de venir delante de tu presencia, y gracias porque hemos entendido, porque tú nos lo has enseñado así, que tu palabra puede transformarnos. Háblanos, trae a nuestro corazón la certeza de tu amor, Señor, y permítanos recibir lo que tú quieras decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 9 de Lucas. A partir de aquí comienza una nueva etapa en el Evangelio, empieza a narrarnos un nuevo momento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y nos damos cuenta porque cada nueva etapa que comienza hay un nuevo encargo a sus discípulos. Fíjate el capítulo 9 cómo comienza. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Jesús ya había, en el capítulo 6, había escogido a sus 12 discípulos. Los había escogido en su soberanía, y ahora no solo los toma los que había escogido, sino que ahora los envía. Les da, dice en el versículo 1, poder y autoridad. La palabra poder en griego es la palabra dynamis, que básicamente quiere decir capacidad. Les dio capacidad y luego les dio autoridad. La autoridad es precisamente eso, ¿no? La autoridad para ejercer el poder que Dios les da. Y esto es interesante porque dice sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. La Biblia reconoce que son dos cosas distintas. A menudo seguramente has oído, bueno, en los tiempos antiguos en realidad esto que decían endemoniados eran enfermedades, eran algún tipo de neurosis, y en la ignorancia pues la gente decía son demonios, pero pues era los tiempos antiguos de la ignorancia. Pero la Biblia reconoce que son dos cosas distintas. Por un lado, existen las enfermedades, y las enfermedades pueden ser enfermedades físicas como, no sé, tos, gripa o enfermedades mucho más graves, pero también hay enfermedades mentales que no se reflejan en algún diagnóstico tan fácilmente, en un diagnóstico físico. Y la Biblia reconoce que existen las dos cosas. Además, existen la opresión de un mundo espiritual que es real. El hecho de que sea invisible no lo hace menos real, es tan real como esto que estamos agarrando. Y Jesús lo conoce y sabe que es algo que, un mal que aquejaba a la sociedad en aquel momento. Y dio a sus discípulos poder para luchar contra esto. Las cosas espirituales como ataques de demonios, y también las cosas, digamos, más terrenales como enfermedades de todo tipo. Les dio a sus discípulos esta autoridad y dice, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La forma en la que va a luchar contra estas cosas es la predicación del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver, un reino es la esfera de un rey, ¿no? El rey tiene influencia sobre un reino determinado. La esfera de influencia del rey es su reino. Bueno, el reino de Dios es el anhelo de Dios de ser Él quien esté influyendo en el corazón humano. Es la salvación. Cuando tú y yo somos salvos, escuchamos el Evangelio y creemos en el Evangelio, cuando somos salvos, entonces entramos al reino de Dios. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús comenzó a predicar, decía, el reino de Dios se ha acercado. Y eso es algo raro. ¿Cuándo se acerca un reino? Normalmente yo me acerco a determinado país, pero nunca he visto que un país se ande acercando hacia nosotros. Es que en el caso de Dios, su reino es donde está el rey. Y cuando Jesús caminó entre nosotros, su reino se acercó. Y la manera de ser libres de enfermedades y de
de opresiones espirituales, es la predicación del reino de Dios. A ver, Iber, ¿me estás diciendo que si creo en Jesús me voy a sanar de toda enfermedad? Sí. A ver, Iber, presta atención a lo que estás diciendo, Iber. Si creo en Jesús me voy a sanar de toda enfermedad que existe. Sí. Pero yo conozco cristianos enfermos. Ajá. Pero van a ser sanos. Hay un momento en el que todos recibiremos un cuerpo que no se enferma, que no se duele, que no se cansa. Sí, en este mundo vamos a seguir viviendo enfermedades y luchas, pero los creyentes, por su llaga fuimos curados eternamente. Sí, este cuerpo se puede enfermar y se puede morir de enfermedades, pero yo no soy mi cuerpo. Yo soy más que mi cuerpo. Mi persona ha sido sanada para vivir eternamente con el Señor por una sola cosa: la gracia de Dios a través de entrar al reino de Dios. No sé si me explico. Entonces no te estoy prometiendo, cree en Jesús y serás sano de todas tus enfermedades en este instante, porque no lo sé. Lo he visto personas con tumores en su cerebro que estaban ya a punto de ser intervenidos quirúrgicamente. Hemos orado y de pronto 15 días después le hacen unos estudios y no hay nada. Y se repiten los estudios. Oye, pues a lo mejor fue una mala toma, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ya han pasado de esto, 2015 años, y no hay, no hay. Lo he visto. También he visto personas que se enferman y oramos y han muerto a los 3 días. Depende de Dios, pero unos y otros al final, los que hemos creído en el Evangelio, sea que estemos sanos o enfermos, tendremos una vida eterna con el Señor. Entonces Jesús envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. La idea es que van a ir viajando de ciudad en ciudad, y lo que les dice es: no se lleven nada. Ni bordón. El bordón es un bastón. A veces para caminar, pues ponerte un bastón en el que te apoyes puede aligerar. Son caminatas, acuérdate, no existía el transporte público o algo así, tenían que ir caminando de un pueblo a otro. Bueno, no se lleven bordón, ¿ok? Ya es una incomodidad. ¿Se puede? Pues sí, pero pues es más difícil, ¿ok? Pero dice además, ni alforja. La alforja es como un morral, como una bolsita en la que podías llevar alimentos o algunas cosas, o incluso si llegabas a una ciudad y en esa ciudad te daban pues un poco de pan, sobraba algo y lo podías ir guardando, pero no lleven alforja, ¿ok? Tampoco lleven pan, y pan es alimentos en general. No lleven nada de comer para el camino, ni dinero. Ni llevéis 2 túnicas. La túnica era un vestido como una especie de ropa interior, digamos, que usaban. Sobre esa se ponían el manto. Y no lleves 2 túnicas, es como que vas a usar la misma ropa. Y uno de entrada dice: Señor, ¿pero por qué? Les está enseñando a confiar en Dios. Dios va a traer la provisión necesaria cuando lo necesites. Si se rompe tu túnica, pues Dios te proveerá de otra. Si comiste hoy pan, mañana Dios te proveerá del pan necesario. Si te cansas en el camino, Dios te proveerá donde descansar, pero Dios está enviándolos para que confíen en el Señor en todo sentido. Verso 4. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Esto quiere decir, van a ir a un lugar. Normalmente no existían hoteles, así que los recibía alguien de la comunidad en su casa. ¿Y qué tal que llegas? Yo te recibo, pues sí, pasen, pero te das cuenta que justo a 2 calles más allá hay una casa más grande, de un hombre más rico. Híjole, me hubiera ido para allá. Pero Jesús dice: no, donde llegues y te reciban, ahí quédate, no te muevas. O sea, tienen que confiar en la provisión de Dios en primer lugar,
pero también tienen que confiar en la dirección de Dios. Que no llegaron a ese lugar por azar, llegaron ahí por una razón. Y sí, puede que al lado hay una casa más grande y enfrente una casa más lujosa, y 3 calles más allá un hombre más pudiente que podía decirles: miren, yo aquí tengo sauna y alberca, ¿por qué no se vienen aquí? Hoy llegué a la casa equivocada, llegué a la casa más chafa. No, Dios tiene un plan. Aprende a confiar en la dirección de Dios, la provisión de Dios, la dirección de Dios. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. La idea es que, entro a esta ciudad y me corren de la ciudad porque no quieren escuchar el evangelio que quiero, el reino de Dios que les quiero contar. Voy a tener esa tierra como tierra inmunda, que no me la quiero llevar. Yo voy a regresar a Jerusalén probablemente en algún momento y no me quiero llevar tierra inmunda. Por eso dice: sacúdanse. Y eso lo que les está diciendo es: aprendan a confiar también en la sabiduría, en la providencia de Dios. Dios va a traer juicio cuando tenga que traer juicio. Dios va a traer bendición cuando tenga que traer bendición. Nosotros no estamos llamados a obligar a la gente a creer, sí a predicar el reino de Dios, pero no podemos obligar a creer, ni siquiera a nuestros hijos. A nuestros hijos les podemos predicar, les debemos predicar el evangelio, pero no podemos obligarlos a creer. Sí, si no lees tu Biblia, entonces no comes. Y si no conoces la oración del pecador, entonces vara. Y no se puede. No se puede. Dios va a traer el juicio como Él quiera, cuando Él quiera, en su tiempo perfecto. Entonces ellos están aprendiendo. Hasta ahora han visto que Jesús hace eso. Jesús va predicando el reino de Dios. Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Jesús no llevaba un bastón, no llevaba una alforja. Jesús les está mostrando cómo Él confía y cómo ahora ellos deben confiar. Han visto en Él el ejemplo y tienen que entender que esto no es personal. Yo no predico el evangelio por orgullo, para que me crean. Yo predico el evangelio porque Dios me lo encomendó. Por tanto, si tú crees, estás honrando la voz de Dios. Y si tú no crees, no me estás rechazando a mí. Entonces tienes que simplemente sacúdete, sigue adelante. Hay otra ciudad adelante. Versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. No dice necesariamente que todos los casos sanaron. Probablemente algunos no nos explica, pero sí que fueron obedientes al llamado. Ellos no son responsables del resultado, sino solo de la obediencia. Déjame hacer una pausa ahí, porque esa escena, hoy vamos a ver 3 escenas. Esa escena nos habla de este llamado que Dios hace, y a ellos los llamó a sanar y a expulsar demonios, predicando el reino de Dios. Probablemente a ti no te llamó a expulsar demonios, probablemente no te llamó a eso, pero ¿a qué te llamó Dios? Bueno, a lo que sea que te ha llamado, Dios te pide que confíes en su provisión, en su dirección y en su juicio. Dios te pide a ti. ¿Cuál es tu llamado? Te digo una cosa: si eres hijo y vives con tus papás, tu llamado es ser hijo. Y eso es obedecer. Ay, Señor, pero si me hubieras dado otros padres. Dios tiene la dirección correcta, te mandó al lugar correcto. Ay, Señor, pero es que si obedezco voy a perder tantas oportunidades. Si estás en un tiempo de obedecer a tus padres, confía en la provisión de Dios. Ay, Señor, pero es que no conoces quién es mi papá y cómo es. Dios va a traer el juicio en su tiempo y va a llamar a cuentas a todos en su tiempo. Tu tiempo es de obedecer si eres hijo. Si eres esposo, ese es tu llamado. Y tienes un llamado a entregarte por tu esposa y amarla como Cristo se entregó y amó a la iglesia. Pero es que no conoces quién es mi esposa y lo que... No, pero conozco qué es lo que Dios te manda. Y Dios confía en Él, su provisión, su dirección, su juicio. Él va a hacer las cosas a tiempo y bien.
Eres esposa, estás llamada a sujetarte a tu esposo. Trabajas, eres llamado a sujetarte a tu jefe. Tú eres el jefe, eres llamado a no ser un jefe tirano. Hay un llamado que Dios te hizo y ese es tu ministerio. Y créeme, es tan espiritual y tan difícil como luchar contra demonios. Estás luchando contra tu carne y tienes que confiar en Dios. Dios te está enviando y Dios te está dando la capacidad y la autoridad de cumplir el llamado que Dios te hizo. Es que yo no nací para ser papá, pero ya eres, así que sí. Es que yo no debí casarme con ella. Mira, mi amigo Chuy Bustamante decía, si piensas que tu esposa, que ella no era, si ya estás casado, pues si no era, ya es, y si era. Y es verdad. O sea, si dices, es que mi esposa, mira, si no era, ya es, y si era. Confía en la provisión, confía en la dirección, confía en el juicio de Dios. Dios te ha dado capacidad para cumplir su llamado. Vamos a la segunda escena, que es un paréntesis que Lucas introduce en esta historia. Mientras sus discípulos están saliendo a predicar por todas partes, verso 7, Herodes, el tetrarca, este es Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que construyó, más bien amplió el templo majestuoso de Jerusalén, aquel que mandó matar los niños menores de 2 años, ¿te acuerdas? Ese es Herodes el Grande. Su hijo, Herodes Antipas, era un tetrarca, es decir, el reino se dividió en 4 y era un pedazo de ese, un cuarta parte era lo que gobernaba este Herodes Antipas. Él oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, Juan el Bautista. Otros decían, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Qué pasa con Herodes? Herodes dice que oyó las cosas que hacía Jesús, pero nunca escuchó a Jesús. Siendo un rey, tenía todas las probabilidades, las alternativas y las opciones para ir y buscarlo y decir, ¿qué estás diciendo? Quiero oír. A mis oídos llegan muchos chismes, muchos rumores que está sanando gente, que hay gente que está volviendo a la vida, que hay gente, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes que decirme? Tenía todas las alternativas. A lo mejor otra persona diría, no puedo ir, porque, dejo de trabajar en el taller un día y nos morimos de hambre. Dejo de sembrar, de trabajar en el campo un día y no viene la cosecha. Pero Herodes, ¿qué tenía que perder? Nada. Tenía todo para ir, pero se dedicó con escuchar de Jesús en vez de escuchar a Jesús. Algunos decían, es Juan el Bautista que ha resucitado. Y Herodes dice, pero a Juan lo decapité yo, ¿te acuerdas? Juan el Bautista era una molestia para Herodes porque le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, no te es lícito. Y entonces, pues una y otra vez le decía hasta que Herodes lo encarcela. Y estando en la cárcel, su esposa, que era la esposa de su hermano, realmente de Herodes Filipo, le dice a su hija que baile. La tradición dice que su hija se llamaba Salomé. Y baila, y a Herodes le encanta tanto el baile que le dice, te daré lo que tú quieras. Y ella le dice, por consejo de su mamá, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, que no quería, le caía bien Juan el Bautista, hablaba con él, pero pues presionado, lo decapita. Ahora imagínate que le están diciendo, ha resucitado. ¿Te imaginas cómo derrotas a alguien que decapitaste y otra vez está acá? Y empieza a tener temor. Otros decían, es Elías que ha aparecido. La profecía decía que antes del Mesías vendría Elías, y entonces por eso decían es Elías. Y otros dicen que es un profeta, cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado. Total, Herodes
pudo haber ido y escuchado directamente a Jesús, pero no quiere. Déjame ponerlo así. Juan el Bautista le dio testimonio y lo rechazó. Le dio testimonio varias veces y lo rechazó consistentemente, hasta el punto en que le cortó la cabeza. Para que no hable, ya está, acabamos este problema. Jesús está predicando y él no quiere oír. Quiere enterarse del chisme, pero no quiere oír lo que Jesús dice. ¿Sabes cómo va a acabar esto? Déjame hacerte un poquito de spoiler, ¿no? Vamos a Lucas capítulo 23, por favor. Versículo 8. Cuando Jesús es arrestado y después es llevado con Pilato, Pilato no quería tener nada que ver con este juicio, él estaba como reacio. Y se entera de que Jesús pues venía de Galilea y dice, pues ¿sabes qué? Eso es territorio de Herodes, mándenselo a él. Y envía a Jesús a ser enjuiciado por Herodes. Lucas 23, versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Claro, desde el capítulo 9, él ya quería ver cómo está eso. Él no quería escuchar a Jesús, él quería enterarse del chisme. Deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Lo quería como una especie de cirquero, ¿no? Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿Sabes qué? Herodes rechazó todas las oportunidades que tuvo para escuchar a Jesús, hasta que en el punto final Jesús ya no le habla. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, volvió a enviarle a Pilato. O sea, no es como que al final se arrepintió, no es como que le dijo, por favor, háblame. Porque uno podría pensar, yo he rechazado a Jesús, ¿será que ya no me va a volver a hablar? Pues si tú le dices, Señor, yo quiero escucharte, ten la certeza de que Dios te puede oír y Jesús te puede hablar. Jesús dijo, el que viene a mí no le echo fuera. Pero Herodes no fue a él. Herodes quería entretenerse. Lamentablemente hay gente que piensa que Jesús puede ser burlado y que viene a la iglesia a entretenerse y ha escuchado mucho acerca de Jesús, pero nunca lo ha escuchado a él. Yo no sé si ese es tu caso. Y voy a estar mirando aquí al frente para no que digan, me lo dijo a mí. Yo no sé, yo no conozco tu corazón, yo no lo sé. Pero tú sabes si en verdad estás escuchando la voz de Dios o te estás engañando. Nomás quieres ver el circo. Que no te alcance el tiempo en el que ya no puedes oír. Todavía el día de hoy, dice Hebreos, mientras se dice hoy, no endurezcas tu corazón. Vamos con la tercera escena, versículo 10. Vueltos los apóstoles, interesante porque antes les había llamado discípulos, pero ahora les llama apóstol. Apóstol quiere decir enviado. Entonces, estos que habían sido enviados regresaron y le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad de Betsaida. Betsaida está al norte, ya hemos hablado del mar de Galilea, es como una mano, así. Y al norte está Betsaida. Entonces fue ahí a la zona de Betsaida y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. O sea, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lo mismo que le había dicho a sus discípulos que tenían que hacer. ¿No te encanta que no son cosas raras? Hablar del evangelio, el reino de Dios y sanar a la gente. Y eso hizo. Se fue con sus discípulos, vengan pues cuéntenme, pero vamos a un lugar más privado porque quiero escucharles. Y se van a Betsaida y corre la voz y ahí van llegando muchos, más de 5,000 personas empiezan a llegar. Y Jesús, en vez de decir, ay, ¿no me pueden dejar solo? Ni siquiera un instante. No, lo que hace es tener compasión y les habla del reino de Dios y empieza a sanar. Verso 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron,
Ojo, no se acercaron otros discípulos, había muchos más. Los 12, estos que tenían poder sobre demonios, que habían visto cómo sucedían las cosas, que habían hecho milagros, que habían visto a Jesús caminar sobre el agua. O sea, estos son los que le dicen, Señor, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. ¿Qué pasó? Si fuera un examen, lo reprobarían, porque el Señor Jesús, ¿cómo los mandó? Sin bastón, sin alforja, sin dinero, sin una túnica extra, y fue fiel todo el tiempo, tanto que ahora regresan a contarle todo lo que han vivido. Y en ese instante, cuando ven tanta gente, dicen, ¿sabes qué? Que se vayan a buscar qué comer. Jesús les dice, verso 13, Él les dijo, dadles vosotros de comer. No está en la Biblia, ¿ok? Nomás es mi imaginación. Pero yo imagino que se los dijo con una sonrisa, denle ustedes de comer, ¿no? Ahora, tampoco hay que juzgar mucho a los pobres apóstoles. ¿Tú qué hubieras hecho? Son 5,000 personas, por lo menos. Y pues si tú no tenías una túnica antes y vienes llegando, pues no tienes otra túnica, no tienes alforja, no es que fuiste, mira, así nos fue bien en el viaje, venimos, hemos ahorrado. No traen nada. Y Jesús te dice, dales de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Lucas no lo narra, pero ni siquiera eran de ellos, eran de un muchacho que lo ofreció. Yo tengo unos panes y aquí tengo unos pescados. Y cuando dice pescados, no pienses que eran unos surubíes, bueno, no sé qué pescado se come aquí, pero una cosa así grande, no. Los tenía en su alforja el niñito, probablemente eran como unas sardinitas, así chiquititos, y unos panes, y eso es todo lo que hay, que ni siquiera es de ellos, es de este muchacho que tuvo más fe. Dijo, pues aquí es lo que traigo. Y dice, pues no tenemos más que esto, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y como eran 5,000 hombres, algunos piensan que esto hace referencia a que eran 5,000 varones. Por tanto, si como lo lógico es que estén casados, probablemente son 10,000 personas. Y si tuvieran un hijo por lo menos, lo cual sería modesto para el estándar de la época, estamos hablando de por lo menos 15,000 personas. No lo sé. Yo creo que aunque fueran 5,000 entre todos, es muchísimo para 5 panes y 2 peces, ¿no? Aunque fueran 500. Es más, aunque fuera un cristiano, porque ya ves que dicen que los cristianos no toman, pero ¿cómo comen? Aunque fuera un solo cristiano, 5 panes y 2 peces es muy poquito. Sea como sea, lo que están viviendo es una cosa que escapa a toda proporción. Y Jesús lo sabe. La orden de Jesús fue, denles de comer. No les dijo, consigan alimento. Porque para conseguir alimento sí, tendríamos que salir y trabajar y buscar y conseguir. ¿Cómo haces? Vas al Costco, deme pan para 5,000 personas. No existe. Entonces Jesús no les pidió consigan de comer, sino denles de comer. ¿Cómo? Versículo 14. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. No sé, vivimos en una época en la que la comida se ha hecho un trámite a toda velocidad. Cuando yo era niño, y sí entiendo, vivía en una ciudad muchísimo más pequeña, pero la hora de la comida era un momento especial. Yo todo el tiempo que vivía en casa de mis padres, nunca comió cada quien en su horario. Todos llegábamos a la hora de comer, nos sentábamos a comer, comíamos, conversábamos, platicábamos y ya luego pues ya cada quien tenía que hacer sus actividades. Pero nunca sucedió eso de que cada quien coma donde pueda y como quiera. Era todo un evento, sentarse a la comida. La cena era un poquito más libre, pero la comida era un evento familiar. El día de hoy
realmente por los trajines la comida se ha convertido en eso, en pues órale, vas lo más rápido que puedas, ¿no? Como avestruz, de un solo bocado, y órale, a trabajar de nuevo. Pero el Señor Jesús lo que hace es decirles, siéntense, como, o sea, tomen asiento. Y yo imagino a los discípulos, porque son 5,000. A ver, de 50, siéntense. ¿Por qué? Porque vamos a darles de comer. ¿Y ahora? ¿De dónde? ¿O qué nos van a traer? ¿Cómo? Son de 50. A ver, siéntense. ¿Pero para qué? Les voy a dar de comer. ¿Cómo? Es ridículo. Me estás ofreciendo algo que no se puede. Pero siéntense. ¿Y cómo vas a hacerlo? No tengo ni idea. Pero el Señor dijo que se sienten de 50 en 50. Y se sentaron. Dice, así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. El Señor Jesús tomó los panes, tomó los peces, los bendijo, dio gracias a Dios y lo dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron. En aquella época era muy raro que alguien se sacie. Saciarse es, o sea, mal del puerco seguro en 3, 2, 1. O sea, en aquella época no sucedía así. El alimento no era tan abundante, uno comía lo que podía comer, pero solo los ricos podían comer hasta hartarse. El día de hoy, pues es un poco más común que haya más gente que come ya hasta que ya no me cabe nada, ¿no? Bueno, postrecitos tal vez sí, ¿no? Pero normalmente no pasaba. Aquí sucedió. Ahora, ¿cómo es que pasó esto? La respuesta más correcta es, no tenemos ni idea de cómo fue. Ninguno de los evangelios nos narra qué fue lo que sucedió. Hay algunos críticos que dicen, tal vez con buena voluntad, pero equivocados, dicen, Jesús agarró el pan, lo partió y lo dio a 2 discípulos, enseñando la necesidad de compartir, y entonces todos aquellos que tenían un poco de pan también lo partieron, y así todos compartieron y por eso todos comieron. Ok, esa es una historia muy bonita, pero no es lo que dice el texto. Okay, eso tiene más imaginación que Biblia. Lo que dice el texto es que había 5 panes, 2 peces y comieron 5,000 personas. ¿Cómo sucedió? No lo sé. Tal vez estaban en una canasta. Yo recuerdo que vi una película hace muchos años en que se ve la canasta y Jesús saca de ahí un pan y saca otro pan y va sacando panes y va sacando panes y la canasta nunca se ve que rebalsa, sino solamente que no se termina. Y los peces igual, tenían una canastita y saca y saca y saca y entrega 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 y entrega. Y ya todos se saciaron y dice, recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Cuántos apóstoles había? 12. Y es como si Jesús les estuviera diciendo, sobró una para cada quien. Y ustedes decían que no había. ¿De dónde vas más? Envíalos, pues aquí no hay para comer, que se vayan a otros pueblos. O sea, sí, tú eres importante, Señor, pero pues, que se vayan a buscar qué comer, pues, ya está atardeciendo, no van a encontrar nada. Y 3 doritos después, cada quien tiene una canasta extra, ¿no? Con mucho respeto, digamos, pero es como para que tu orgullo se aplaste. Híjole, yo decía que no iba a pasar nada, pero mira, sobró para cada quien. Y creo que Dios está enseñándoles 2 cosas. Uno, que lo que sucedió con ellos cuando fueron a predicar y no les faltó nada, es para todo el mundo. No solo para ellos. No es que los apóstoles tenemos un privilegio por el cual... No, es para todos. Todos los que están escuchándole, porque para eso estaban, todos los que estaban con Jesús,
viven esto mismo que vivieron los apóstoles. No es un privilegio de apóstol, es para todo aquel que está alrededor. ¡Qué contraste! Ellos están sobrando en alimento. Herodes también, pero Herodes no lo escucha. Creo que también hay otra enseñanza, y es que la gente tiene hambre. El día de hoy la gente tiene hambre, no de alimento necesariamente, sino el hambre en el espíritu. Porque dentro de nosotros, todos, aún los ricos, tienen una sensación de vacío. Nosotros lo vivimos. No sé cómo fue tu caso, pero yo recuerdo esa sensación de desorientación, de temor. Yo recuerdo esa sensación de hambre. Y recuerdo cuando vine a Cristo, el pan de vida, cómo se sació. Lo recuerdo. Y la gente tiene hambre. Y yo sé que tú dices, pero es que a mí no se me da eso de predicar. A los apóstoles tampoco se les da eso de dar a 5,000 personas unos cuantos panes, unos cuantos peces. A nadie se le da. Solo es un acto de obediencia. Solo es un acto de ver que tienen hambre. No tienes que poner los panes, no tienes que buscar los panes. Dios te los va a dar. Solo tienes que poner el deseo de obedecer. La gente tiene hambre. Y si tú dices, soy insuficiente, Jesús solo dice, dales de comer. Dios ya te dio, te ha dado toda la provisión necesaria. A lo mejor tienes temor, pero es que ¿qué me van a decir? Imagínate nuevamente a estos hombres, siéntense de a 50. ¿Pero y para qué? Les vamos a dar de comer. ¿Y cómo? ¿No lo creen? Por supuesto que no. Y a lo mejor, no nos dice el texto, a lo mejor alguien dijo, nah, esas cosas no son para mí. No, yo mejor veo mi vida. Está bien. No es lo que Dios quiere, no es lo que nosotros queremos. Dios tendrá otro tiempo tal vez. Te digo, alguien que rechazó el evangelio 10,000 veces, aquí está. Yo era el perfecto come cristiano que existía. Ya les he platicado antes. Mis compañeros, cuando se enteran que soy cristiano, estaban sorprendidísimos. Yo era el más sorprendido de todos. Predica el reino de Dios. Cuando veas a alguien que está pasando por un tiempo difícil, predícale el reino de Dios y ora por él. Si te dicen, no me interesa, solo dile, ¿y me dejas orar por ti? Tal vez tú no crees en Dios, está bien, pero yo sí, y quisiera pedirle que te bendiga. Señor, bendícele, haz tu obra en él, cuida su camino. Amén. Si responde bien o mal, ese es asunto de él. Pero nuestra tarea es anunciar que hay pan. Y lo que tú tienes es lo que Dios va a usar. El día de hoy, como cada fin de mes, recordamos el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo fue precisamente para esto. El verdadero pan que descendió del cielo se dio para que nosotros saciemos nuestra hambre. Él se entregó para que nosotros fuésemos hechos libres. Y ahora Él nos llama a lo que sea que te haya llamado. Si eres hijo, te llamó a ser hijo. Si eres padre, te llamó a ser padre. Si eres esposo, te llamó a ser esposo. Él te va a dar la provisión, la dirección, la paciencia. Él tiene todo para eso. Pero además de eso, Él ahora te encarga una cosa más. Anuncia el reino de Dios. Anúnciale a la gente. La gente está más deseosa de entenderlo que lo que nosotros pensamos. La gente está hambrienta, aun cuando piensen que no. Y el mejor ejemplo eres tú. Ninguno de nosotros, todo creyente es un milagro. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Porque Dios nos capacite, nos fortalezca, y después de eso vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor. Padre,
Gracias por habernos llamado, Señor. Entendemos que no fue ni nuestra sabiduría ni nuestra bondad la que nos trajo a ti, fue tu misericordia. Gracias por aquel que tú enviaste para que nos alcanzara, para que nos predicara. Gracias por aquellos que pues soportaron con paciencia nuestros rechazos. Gracias por no rendirte. Y aquí estamos, Señor, queremos servirte. Queremos ser portadores de estas buenas nuevas. Queremos ser enviados por ti y cumplir el rol que tú tienes para nosotros, como hijos, como padres, como esposos, como ciudadanos, pero también queremos cumplir el rol como los que anuncian tu evangelio. Ayúdanos, Señor. Y te rogamos, si conocemos a alguien que como Herodes ha rechazado una y otra vez, ten misericordia. No ceses de enviar tu palabra a ese corazón, Señor. Pues tu palabra es como un martillo que rompe la roca, Señor. Haz tu obra. Y aquí estamos, Señor, reconocemos que somos incapaces, tenemos solo unos cuantos panes, unos pocos peces para tanta gente, pero te los damos a ti, que tú hagas tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, danos de tu Espíritu Santo. Amén.